Dicen que los objetos guardan memoria, que una alianza, más allá del oro o la forma, conserva la vibración de lo vivido. Pero, ¿qué ocurre con esa energía cuando el ser amado parte de este mundo? ¿Se disuelve con su ausencia o sigue latiendo silenciosa como un eco del amor que fue? Alan Watts decía que nada realmente desaparece, solo cambia de forma. Y quizás esa sea la clave para comprender lo que sentimos cuando sostenemos entre los dedos ese pequeño círculo que, de algún modo, aún parece tener vida propia. El anillo, símbolo eterno de unión, no representa solo la promesa entre dos personas, sino también la danza entre la materia y la energía. En su aparente quietud, guarda las huellas invisibles de cada emoción compartida, de cada roce de manos, de cada pensamiento que lo tocó sin palabras. Y cuando uno de los dos se marcha, esa energía no se apaga, se transforma, porque, como enseñaba Watts, el universo no conoce finales, solo transformaciones. Todo lo que existe vibra en un ciclo continuo de cambio, como las olas que se levantan y se disuelven sin perder jamás su esencia de agua. Quizás por eso sentimos que una alianza pesa diferente después de la pérdida, no por el metal, sino por la carga invisible de los recuerdos que la habitan. Al mirarla, algo en nosotros despierta. Es como si el alma reconociera en ese objeto un testigo silencioso de lo que fue compartido. Y esa energía no pertenece solo al pasado. Continúa interactuando con nosotros, invitándonos a comprender que el amor no es una posesión, sino un flujo. Lo que fue vivido no se congela en el tiempo. Sigue respirando en formas sutiles, en gestos, en pensamientos, en los espacios donde el silencio se vuelve presencia. Alan Watts solía decir que tratamos la muerte como una tragedia, cuando en realidad es una parte natural del proceso de la vida, del mismo modo que la hoja cae para nutrir la tierra. Si aplicamos esa visión al lazo amoroso, entendemos que la conexión no se rompe, simplemente se desplaza. La energía del amor, esa que impregnó el anillo, el hogar, las miradas, se integra en el tejido más amplio de la existencia. Y aunque ya no la percibimos del mismo modo, sigue ahí moviéndose entre lo visible y lo invisible. No somos seres que pierden, sino seres que transforman. El error está en pensar que lo sagrado del vínculo reside en el objeto físico. El anillo fue solo un canal, una forma temporal de expresar algo eterno. Como una concha que alguna vez sostuvo al mar, la alianza guarda la melodía de un amor que no se extingue, sino que regresa a su fuente. Cuando lo comprendemos, ya no lo vemos como un recordatorio doloroso, sino como un puente, un punto de encuentro entre el mundo que vemos y el que no vemos, entre lo que fue y lo que sigue siendo en otra frecuencia. Quizás entonces la verdadera pregunta no sea qué pasa con la energía del anillo, sino qué hacemos nosotros con esa energía. Porque cuando miramos el símbolo con los ojos del apego, sentimos pérdida. Pero cuando lo miramos con los ojos de la conciencia, sentimos continuidad. La alianza, en ese caso, deja de ser un objeto del pasado y se convierte en un maestro silencioso. Nos enseña que el amor, como el universo, no se detiene, solo se reconfigura, y que cada recuerdo, cada gesto, cada emoción es parte de un gran río que no cesa de fluir. Y tal vez sea eso lo que Alan Watts intentaba mostrarnos al hablar de la unidad esencial de la vida y la muerte, que en el fondo no hay dos. No hay yo y el otro, no hay vida y muerte, solo hay la danza infinita del ser, que adopta formas distintas para seguir explorándose a sí mismo. La alianza, entonces, no es el final de nada, sino la huella circular de esa danza eterna. Nos recuerda que el amor que dimos y recibimos no se fue con el cuerpo, sino que sigue girando, como el propio círculo del anillo, sin principio ni fin. Cuando Alan Watts hablaba de la naturaleza del universo, solía comparar la existencia con la música. Decía que la vida no es una marcha hacia un destino, sino una melodía que debe ser disfrutada mientras suena. Si lo pensamos así, el amor compartido con alguien no tiene por qué terminar cuando la melodía cambia de tono. El silencio que sigue a una nota no es el fin de la música, es parte de su ritmo. Y así también,
El silencio tras la partida de quien amamos no es vacío, sino un espacio en el que la energía de esa relación sigue vibrando de otra manera, quizás más sutil, pero no menos real. Pensemos en la alianza como en un acorde suspendido en el aire. Durante la vida compartida su sonido es claro, tangible, resonante, pero cuando uno de los dos deja el cuerpo, la vibración cambia, no desaparece, se amplía. Porque la conciencia que animaba a esa persona, esa chispa que hacía que sus gestos, su risa, su calor fueran únicos, no se destruye, solo se reintegra en el vasto campo de la existencia. Watts lo explicaba con una metáfora luminosa. El individuo no es una gota separada del océano, sino el océano manifestándose como una gota. Cuando la forma desaparece, la esencia regresa a su totalidad, pero el océano sigue conteniendo el recuerdo de esa onda. Por eso, cuando tomamos en nuestras manos el anillo de quien partió, sentimos algo más que nostalgia, sentimos presencia. Es una energía que no pertenece ni al pasado ni al presente, sino al punto donde ambos se disuelven. En ese contacto, el alma recuerda que la separación es una ilusión temporal. Todo lo que alguna vez fue amado se convierte en parte de lo que somos. El vínculo no muere, se interioriza. El amor deja de estar fuera y pasa a vibrar dentro, transformando la ausencia en una forma nueva de comunión. Pero, ¿qué significa realmente que la energía persista? En términos espirituales, no se trata de una magia que flota en el aire, sino de una memoria vibracional que impregna la materia. El oro del anillo que ha tocado la piel, absorbido el calor, sentido los latidos, se convierte en un archivo sutil de experiencias. La física cuántica ya sugiere que la materia no es algo sólido, sino un campo de energía en movimiento. Si todo vibra, entonces el amor también lo hace. Y cada objeto que lo ha sostenido guarda en sí una huella de esa vibración. No como algo que pueda medirse, sino como algo que puede sentirse. Una presencia que se percibe en lo invisible, como un perfume que permanece en el aire después de que la flor se ha ido. Alan Watts veía el mundo como una red de relaciones en constante juego. Decía que nada tiene sentido en sí mismo, sino solo en relación con todo lo demás. La alianza, entonces, no es un objeto aislado. Es un nodo de conexión entre almas, entre historias, entre mundos. Representa la continuidad de esa relación, incluso más allá de la forma. Y si miramos con suficiente profundidad, descubrimos que lo mismo ocurre con todo en la vida. Las fronteras entre lo físico y lo espiritual son construcciones mentales. Cuando las soltamos, entendemos que el amor no puede irse, porque nunca estuvo limitado por el cuerpo ni por el tiempo. Sin embargo, no todos estamos preparados para sentir esa continuidad. El duelo en su aparente oscuridad nos invita a soltar las formas para reconocer la esencia. Es un proceso de alquimia interna. El dolor se convierte en comprensión, la pérdida en expansión. La alianza puede ser entonces una herramienta de esa transformación, no como un amuleto que nos ata al pasado, sino como un recordatorio de la eternidad que habita en cada vínculo. Cuando dejamos de mirar el anillo con los ojos de la tristeza y lo contemplamos con los del alma, comprendemos que su energía no busca retener, sino liberar. Nos enseña que el amor verdadero no pide permanencia, solo presencia. Quizás por eso, en muchas tradiciones espirituales, los objetos ligados al amor se entierran, se ofrecen al fuego o al agua, no como un gesto de olvido, sino de devolución. Se devuelve al universo lo que nunca nos perteneció, reconociendo que la energía debe seguir su curso natural. Y así, la alianza vuelve a ser parte del ciclo mayor. El oro se funde, la vibración se dispersa, el amor se integra al todo. Tal vez el mayor acto de amor que podemos ofrecer después de la muerte no sea retener la memoria, sino permitir que se expanda. Como decía Watts, cuando dejas de intentar sostener el agua con las manos, descubres que siempre estuviste nadando en ella. Y en esa comprensión, el anillo ya no es símbolo de ausencia, sino de eternidad. Nos recuerda que el círculo nunca se rompe, solo se transforma en otros círculos,
los de la respiración, los de los planetas, los de las vidas que comienzan cuando otras terminan. Cada final es una curvatura del infinito. Cada despedida, una invitación a reconocer que la energía del amor sigue girando, tejiendo nuevas formas de encuentro, incluso más allá de lo visible. Si observamos atentamente, todo en la naturaleza nos habla de continuidad. La hoja que cae no muere, se transforma en alimento. La ola que se retira no desaparece, se funde nuevamente con el mar. Y del mismo modo, la energía del amor no cesa cuando alguien parte. El anillo que una vez brilló entre dos manos continúa siendo una extensión de esa corriente vital. En su forma cerrada y perfecta, guarda un mensaje universal. Nada está verdaderamente separado. Alan Watts solía decir que nos creemos islas, pero en realidad somos el océano manifestándose como islas temporales. Lo mismo sucede con el amor. No hay tuyo ni mío, solo hay un fluir constante que adopta distintos rostros para recordarnos que todo es uno. Quizás por eso, cuando el cuerpo ausente ya no puede abrazarnos, algo en el interior sigue sintiendo su cercanía. Es una presencia distinta, más sutil, que ya no depende de la materia. Algunos la llaman alma, otros conciencia, pero más allá del nombre, es la misma esencia que anima cada partícula del universo. El anillo, en este sentido, es como un portal simbólico, una puerta que nos recuerda la existencia de esa dimensión invisible donde la energía del amor se mantiene intacta. Lo tocamos y por un instante el tiempo se disuelve. Sentimos que no hay pasado ni futuro, solo un eterno ahora donde la conexión aún respira. Alan Watts invitaba a ver la muerte no como una pérdida, sino como un cambio de perspectiva. Decía que así como el fuego transforma la madera en luz y calor, la muerte transforma la forma en energía pura. Entonces, la pregunta deja de ser ¿dónde está mi ser amado?, para convertirse en ¿de qué manera sigue existiendo en mí y en el mundo? Porque si la vida es una danza de energía, nada se extingue, solo se reconfigura en nuevas combinaciones. Tal vez esa sensación de sentirlo cerca, de escuchar su risa en un sueño, o de percibir su aroma en el aire, no sea una ilusión, sino una manifestación de esa misma continuidad vibracional que une todas las cosas. El anillo, en su silencio, nos enseña algo que las palabras difícilmente pueden decir, que el amor no depende de la forma que adopta, sino de la conciencia con la que lo miramos. Si lo vemos con los ojos del dolor, veremos ausencia. Pero si lo contemplamos con los ojos de la unidad, veremos presencia. En su círculo perfecto, la alianza refleja el principio cósmico de lo eterno, lo que no tiene comienzo ni fin. Y quizás sea por eso que, al girarlo entre los dedos, sentimos que algo en nosotros se alinea con esa misma eternidad, como si su movimiento circular nos recordara el pulso rítmico del universo, que todo lo transforma, pero nunca lo pierde. Sin embargo, aceptar esta verdad no es un acto intelectual, sino un proceso del alma. Pasar del duelo a la comprensión es como cruzar un río. Al principio, las aguas son turbias, llenas de emociones y recuerdos que nublan la visión, pero poco a poco, al permitirnos sentir sin resistir, el agua se aclara. Y en esa claridad, comprendemos que lo que amamos no está en el pasado, sino en la conciencia que observa, que recuerda, que sigue amando. La alianza, entonces, deja de ser un símbolo de lo que fue y se convierte en un recordatorio de lo que es, porque el amor, al final, no tiene tiempo, simplemente existe, expandiéndose más allá de la forma que lo contuvo. Watts decía que cuando entendemos que la muerte es parte de la vida, dejamos de resistir y comenzamos a fluir. Tal vez eso sea lo que el alma intenta mostrarnos a través de la pérdida, que el propósito no es retener, sino aprender a confiar en el movimiento natural del ser. El amor no nos pertenece, somos nosotros quienes pertenecemos al amor. Y cuando lo comprendemos, el anillo deja de ser una reliquia y se convierte en una llave que abre el corazón a una sabiduría más amplia, la de reconocer que todo encuentro, toda despedida,
todo nacimiento y toda muerte son expresiones distintas de la misma melodía infinita. Entonces, cuando miremos esa alianza, esa pequeña curva de metal que aún brilla bajo la luz, quizás podamos verla con otros ojos, no como un símbolo de lo que terminó, sino como una manifestación tangible de lo que nunca puede terminar. En su silencio redondo, el anillo susurra que no hay separación real entre el que ama y el amado, que el amor no muere, solo cambia de forma, como la llama que se eleva hacia el cielo y continúa su danza en el viento. Tal vez eso sea lo que Alan Watts quiso decir cuando afirmaba que nacemos de la muerte como la ola del mar nace del silencio, porque en verdad nada se pierde. Solo seguimos girando, como el propio círculo del anillo, dentro del gran ciclo de la existencia. Tal vez lo más profundo que nos enseñó Alan Watts fue que la vida y la muerte no son opuestos, sino dos gestos de una misma respiración cósmica. Cuando inhalamos, el universo se experimenta a sí mismo como yo. Cuando exhalamos, el universo recuerda que siempre fue todo. Así ocurre también con el amor. Respiramos al ser amado en cada instante compartido, y cuando llega el momento de soltar, lo exhalamos de nuevo hacia el infinito. Pero esa exhalación no es pérdida, es regreso, porque todo lo que se ama con sinceridad regresa a su fuente, y allí permanece vibrando, esperándonos en el silencio que hay detrás de cada pensamiento. El anillo, entonces, deja de ser un símbolo de posesión y se convierte en una metáfora de la continuidad. En él se encierra una enseñanza simple pero inmensa. El amor no se interrumpe, solo cambia de forma. Tal vez, si pudiéramos ver la energía que lo rodea, observaríamos un círculo de luz que no se apaga con la muerte, sino que se expande. Esa expansión es el alma misma aprendiendo a amar sin límites, sin cuerpo, sin tiempo. Watts lo explicaba con ternura. Cuando entiendes que eres el universo experimentándose a sí mismo, ya no puedes temer a la muerte, porque sería temer a despertar. Quizás eso sea lo que el alma del ser amado intenta decirnos cuando sentimos su presencia en lo invisible. No me he ido, solo cambié de modo. Aceptar esa verdad requiere una rendición que no todos están listos para hacer. Pero cuando el corazón, cansado del duelo, decide abrirse al misterio, algo sagrado ocurre. El dolor se vuelve comprensión, y comprendemos que el amor no vino a enseñarnos a poseer, sino a liberar. La energía de la alianza sigue allí, no para que la retengamos, sino para recordarnos nuestra naturaleza eterna. Somos el mismo río que fluye bajo distintas formas. Somos la ola que se eleva y regresa al mar, pero nunca deja de ser agua. Cuando lo comprendemos, el miedo a perder se disuelve, y en su lugar surge una gratitud serena, una certeza luminosa de que nada se ha perdido realmente. En esa comprensión, podemos mirar el anillo sin tristeza. Podemos sostenerlo entre las manos como quien sostiene una promesa cumplida. Su energía, lejos de encerrarnos en el pasado, nos conecta con la totalidad del presente. Porque el amor verdadero no fue un capítulo de la historia, fue el hilo que unió todos los capítulos. Cada sonrisa, cada gesto, cada silencio compartido fue una nota dentro de una misma melodía que sigue sonando, incluso cuando el cuerpo que la entonaba ya no está. Y si escuchamos con el alma, descubrimos que la música continúa, mezclándose con el viento, con la luz del amanecer, con el pulso secreto de la vida misma. Alan Watts decía que el sufrimiento surge cuando resistimos el flujo natural de la existencia. Deja que la vida te viva, decía. Deja que el río te lleve, porque tú eres el río. Tal vez ese sea el mensaje más profundo que el anillo nos ofrece tras la pérdida. Aprender a confiar en el movimiento, dejar que la energía del amor siga su curso, permitiéndole transformarnos en el proceso. No necesitamos retener el pasado para honrarlo. Basta con vivir de tal manera que lo aprendido se exprese en cada gesto, en cada acto de compasión, en cada nueva forma de amar. Así, la energía del vínculo no muere, sino que continúa su viaje a través de nosotros. Y llega un momento en que el alma entiende que la despedida no es un final, sino una expansión del amor
hacia nuevas dimensiones. El anillo, en su eterna circularidad, nos recuerda que el amor es el movimiento mismo del universo, siempre girando, siempre transformando, siempre volviendo a empezar. Quizás el propósito de tenerlo no sea conservar un recuerdo, sino mantener abierta esa comprensión, que cada vez que lo miremos, recordemos que nada puede desaparecer de verdad, porque todo forma parte del mismo pulso divino que nos une y nos disuelve una y otra vez. Y cuando comprendemos eso, ya no sentimos la necesidad de preguntar ¿qué pasa con la energía del anillo? Porque entonces entendemos que esa energía somos nosotros. Somos la memoria, la vibración, la llama que sigue ardiendo en silencio. Somos el eco del amor que nunca dejó de existir. Y así, sin darnos cuenta, el duelo se transforma en gratitud, la tristeza en ternura y el silencio en oración. Porque el amor, ese que alguna vez brilló en un anillo, sigue brillando ahora en la forma más pura, como la luz que nunca se apaga, como la conciencia que siempre estuvo despierta, como la vida que nunca deja de amar.